Connie, conmigo. Hola a todos, soy Elizabeth del canal Milente y yo, y en este video les voy a mostrar cómo pueden enseñarle a sus mascotas a pasear sin que ellos tiren de la correa. Para este ejercicio podemos utilizar un collar normal o un arnés, pero si vas a utilizar el arnés, ten en cuenta que si tu perro ya tiene el mal hábito de tirar de la correa, el arnés le brinda más comodidad, por lo tanto va a tirar con más fuerza. En cuanto al collar, es importante que utilicemos el mismo collar que vamos a utilizar cotidianamente para el paseo. En este caso, tengo el collar y la cuerda que utilizaba cuando Connie era bebé. No es necesario utilizar otro tipo de collares como de ahogo, porque lo que vamos a buscar es que la mascota camine a nuestro lado voluntariamente, sin ejercer ningún tipo de presión sobre ella. Inicialmente, ese ejercicio lo debemos de realizar en un lugar aislado, o si ustedes en sus casas tienen suficiente espacio, también lo pueden hacer allí, pero en lo posible que estén a solas con sus mascotas. Lo primero que vamos a buscar es que nuestra mascota camine a nuestro lado, porque le parece algo divertido, algo agradable para ella. Entonces vamos a tomar la correa, le vamos a dar más o menos 2 vueltas y vamos a dejar este espacio más o menos en la cuerda. Como ustedes ven, no estoy haciendo ninguna presión. Y voy a colocar el clicker acá y vamos a empezar a avanzar captando la atención de nuestra mascota hacia la golosina. De esta manera. Mira, Connie. Bien, Connie. Mira, mira. Bien, Connie. Mira, 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 mira. Bien, Connie. Mira, mira, mira. Bravo, Connie. Bien, Connie. En el caso de los cachorros es posible que ellos se resistan porque ellos tienen miedo, apenas están descubriendo el mundo. Además, el collar es un accesorio nuevo que ellos no conocen y por eso se resisten un poco. Lo que debemos hacer es familiarizarlos primero con el collar, dejarlo que experimente, que huela y motivarlo pues a que lo asimile como algo positivo, y luego siempre, absolutamente siempre, motivarlo a que él avance por sí solo y nunca jalarlo o presionarlo para que él avance. No, vamos a incentivarlo a que él lo haga por sí solo. Bien, Connie. Mira, mira, mira. Como pueden ver, yo estoy motivando a Connie a que avance sin tener que tirar de la correa. La correa está completamente relajada porque estoy centrando su atención en la golosina. Connie, mira, 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 mira. Bien, Connie. Mira, 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 mira. Bien, Connie. Inicialmente lo vamos a hacer en línea recta. Bien, Connie. Y una vez que ya domine la marcha en línea recta, vamos a empezar a girar. Bien, Connie. Bien. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Bien, Connie. Mira, mira, mira. Bien, Connie. También es importante que alternemos las velocidades. Vamos a ir de normal, acelerado, despacio, y vamos a alternarlas todas para que él practique los diferentes ritmos. Aceleramos nuevamente. Bien, Connie. Para este ejercicio no es recomendable que utilicemos las correas que son extensibles, porque estas hacen que nuestra mascota se acostumbre a caminar siempre con esta leve tensión, y lo que necesitamos es que no tire de la correa, porque si tira y avanza, así sea muy leve la tensión, él va a aprender que tirar es sinónimo de avanzar y va a continuar haciéndolo. Una vez que ya hemos practicado bastante este ejercicio y vemos que la mascota avanza a nuestro ritmo, entonces vamos a empezar a incluir el comando. En mi caso es conmigo. Connie, conmigo, conmigo, bravo, Connie, conmigo,
Hay razas que tienen demasiada energía y requieren una actividad física mucho más intensa con respecto a otras. Entonces, si tu mascota tiene demasiada energía acumulada, lo más recomendable antes de realizar esos ejercicios es que lo ejercites bastante en tu casa para que él queme toda esa energía que tiene represada y puedas practicar el ejercicio de la manera correcta. Ahora vamos a soltar un poco más la correa para que ella también aprenda a regular la distancia a la que debe manejar la correa. Entonces suelto una vuelta, más o menos así, y repetimos el ejercicio. Connie, conmigo, conmigo, bien Connie. La idea con este ejercicio es lograr que nuestra mascota avance siempre a nuestro lado y a nuestro ritmo, y también de que ella aprenda a manejar exactamente qué distancia debe de tener con respecto a nosotros, de manera de que en ningún caso llegue a tirar de la correa, sino que la correa siempre permanezca suelta o relajada. Ahora voy a soltar completamente la cuerda, así como ven acá, y repetimos el ejercicio. Connie, mira. Bien, Connie. Conmigo. Bien, Connie. Conmigo. Bien, Connie. Conmigo. La idea con este ejercicio es comenzar a dar pequeños paseos alrededor de nuestra casa para exponer a la mascota a todos esos diferentes estímulos. Si vemos que camina a nuestro lado, la vamos a premiar. Bien, Connie. Muy bien. Y si de pronto empieza a tirar de la correa, lo que vamos a hacer es que nos vamos a detener, le vamos a pedir que se siente y vamos a esperar un poco para que ella se autocontrole y así poder continuar con el paseo. Si nuestra mascota empieza a tirar de la correa, nos detenemos y esperamos que se calme. Normalmente tienden a sentarse. Y no vamos a avanzar hasta que nuestra mascota no se autorregule. Connie. Connie. Como podemos ver, acá tiene la cola que la mueve de un lado hacia otro, es decir, ella todavía está muy excitada. Entonces vamos a permanecer un rato hasta que ella se controle. Connie. Otra cosa que pueden hacer es cambiar de dirección, pero en este caso yo lo que quiero es que ella aprenda a manejar esa situación. Por eso no me voy a mover de acá hasta que ella no se autorregule y pueda continuar el paseo. Este ejercicio debemos reforzarlo constantemente con nuestras mascotas. Podemos ir disminuyendo lentamente la cantidad de golosinas que les damos como premios y cambiarlo por premios afectivos, es decir, felicitaciones, pero en ningún caso suprimir por completo los premios de golosinas, porque aunque logremos el objetivo, es decir, que nuestra mascota camine a nuestro lado y no tire de la correa, es indispensable reforzar el comando constantemente para que nuestro cachorro nunca lo vaya a olvidar. He decidido crear una sección que se va a llamar Mis Doggy Pot, básicamente significa mis amigos perrunos, donde voy a publicar las fotos de sus mascotas para que interactuemos un poco más. Si desean participar, lo único que deben hacer es enviarme las fotos de sus mascotas con el nombre y el país donde nos ven a mis redes sociales, Instagram y Facebook. Y ahora sí les presentamos los Doggy Pot de Connie de esta semana. Un saludo muy especial para la pequeña María y su mascota Dana en Bolivia. También para Xiomara y su mascota Molly en Puerto Rico. A Luis y su mascota Nala en España, Alexandra y su mascota Summer en México, para Melanie y su mascota Connie en Bolivia y a Fanny y su mascota Thor en Chile. Muchísimas gracias a todos ustedes por compartir sus fotos con nosotras. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta pronto!